Increíble transformación, mujer humillada expone infidelidad de su marido, arrepentimiento sorprendente. El aire salado del mar se entrelazaba con los ecos de risas de los niños, un contraste desconcertante para Clara. A pesar de la belleza de su entorno en la costa de México, su mundo interior era un caos. La traición de Miguel, su esposo, resonaba en su mente como un tambor ensordecedor. Su mejor amiga, Sofía, se había convertido en la sombra oscura que acechaba en cada rincón de su vida. No puedo creer que esto me esté pasando, pensaba, mientras la rabia y la desilusión la asfixiaban. A sus 35 años, se encontraba en una encrucijada emocional, luchando contra corrientes de angustia, culpa y un deseo abrumador de proteger a sus hijos. Como profesora de biología, había dedicado su vida a la formación de jóvenes mentes, pero ahora su propia vida parecía desmoronarse. El honor familiar que valoró desde su infancia se desvanecía como espuma en la orilla. ¿Era posible que su historia, alguna vez llena de amor, se redujera a una cicatriz de traición? Las lágrimas brotaban, pero se negaba a dejarlas caer. En su mente, la imagen de sus hijos sonriendo la anclaba a la realidad. Eran su norte, su razón de seguir adelante. No puedo rendirme, se repetía. Pero cada día se convertía en una batalla. Las olas rompían en la playa, haciendo eco de su propio tumulto interno. Revivía palabras de su padre: el dolor puede ser un maestro o una cadena. Y aunque la amargura amenazaba con encadenarla, Clara decidió que no sería una víctima de las decisiones de otros. Al principio titubeó, cuestionando su valía y su capacidad de reconstruirse. Sin embargo, la voz de don Ramón, su antiguo mentor, reverberaba en su mente. Tienes el talento para influir en otras vidas, Clara. No dejes que el miedo te paralice. A medida que absorbía esas palabras, sentía una chispa de determinación encenderse en su interior. Se lanzó a un nuevo proyecto educativo que combinaba biología y ética, donde podía hablar de la honestidad y la lealtad, temas que ella misma había comenzado a poner en duda. Sin embargo, en la soledad de las noches, mientras sus hijos dormían, el temor la acechaba. ¿Estaba acertada? ¿Su vida podría alguna vez ser el ejemplo que deseaba? El pueblo, con sus murmuraciones y juicios, parecía mirar cada paso que daba. ¿Qué dirán de mí? Esa pregunta se colaba en su mente, como un veneno que se adhiere al corazón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al dar cuenta del efecto que su trabajo tenía en los estudiantes, la inseguridad se transformaba en un combustible. Pero la sombra de Miguel no desaparecía. Cuando él finalmente se presentó, un día en la playa, con una mezcla de vulnerabilidad y anhelo, Clara sintió que el mundo se detenía. La urgencia de su presencia la atraía y a la vez la repelía. ¿Cómo puedo confiar en él de nuevo? El eco de su traición resonaba fuertemente, y el conflicto la mantenía despierta por las noches. Ella sabía que su vida estaba en una cuerda floja. Las decisiones que debía tomar no solo afectarían su futuro, sino el de sus hijos. Perdonar y arriesgarse a que la historia se repitiera, o dejar atrás un amor que había sido todo para ella. El mar susurraba, y con él, una nueva ola de posibilidades surgía, amenazando con desbordar todo a su paso. Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, Clara se encontró frente a la decisión más difícil de su vida. ¿Podría dejar atrás su dolor y permitir que una nueva historia comenzara? El aire de la mañana era fresco, y Clara respiró hondo mientras se preparaba para el primer día de clases del nuevo proyecto educativo que había concebido. La noche anterior había sido interminable. Alternaba entre la nostalgia de lo que había perdido y la esperanza por lo que estaba por venir. Sabía que debía ser un ejemplo para sus estudiantes, pero el miedo a fracasar se entrelazaba con su ansia por demostrar que era capaz de más de lo que creía.
Frente a la clase, el bullicio de los alumnos la rodeaba como una ola de un mar nuevo. Con una sonrisa forzada, comenzó a hablar sobre la biología y la ética, enlazando conceptos que resonaban en su propia vida. Cada palabra se sentía como un acto de autoterapia, intentaba convencer no solo a ellos, sino también a sí misma de que su dolor podía ser transformado en algo significativo. Un par de manos levantadas interrumpieron su discurso. Era Alejandro, un alumno brillante pero problemático. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por la lealtad?, preguntó, desafiando la moraleja que intentaba transmitir. Su pregunta la hirió, era el eco de su propia duda. Sin embargo, el desafío la llevó a una revelación potente. Porque la lealtad es la base de nuestras relaciones y de nuestro propio sentido de dignidad, respondió, su voz ganando firmeza con cada palabra. Sin ella, ¿qué queda de nosotros? Se dio cuenta de que no solo hablaba para ellos, estaba hablando para ella misma. Al final de la clase, varias alumnas se acercaron para expresarle lo inspiradora que había sido su lección. Clara sintió calor en su pecho. Era la chispa que necesitaba para reafirmar su propósito. Cada mirada anhelante de sus estudiantes representaba una nueva oportunidad de ser la guía que ansiaba ser, de ser la mujer fuerte que sabía que llevaba dentro. Sin embargo, por la tarde, mientras ordenaba los materiales en su casa, el sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Era Miguel. Un torrente de emociones la golpeó. Se sintió vulnerable, expuesta. No sabía si estaba lista para enfrentar la fuente de su dolor. Él llevó un pequeño ramo de flores, un gesto que le parecía tan vacío como una promesa rota, pero algo en su mirada la hizo dudar. ¿Acaso podría haber arrepentimiento sincero en su voz? Quiero hablar contigo, dijo él, sus palabras ancladas en la necesidad de reconstruir lo que había quebrado. Clara lo miró, un torbellino de pensamientos invadiendo su mente. La tentación de sucumbir a viejos sentimientos la abrumaba. Por un instante, visualizó la posibilidad de un perdón, de volver a aquellos días felices. Sin embargo, en lo profundo, supo que si cedía ahora, significaría ceder ante la traición. Se retiró a su estudio, donde se llenó de tareas pendientes. En lugar de cerrarse en la conversación dolorosa, se sumergió en sus pensamientos sobre cómo podría hacer su proyecto aún más impactante. Mis estudiantes necesitan ejemplos reales de superación, pensó. Y, en ese momento, finalmente entendió que su transformación debía ser completa y radical, no solo en su vida profesional, sino también en su vida personal. La idea de escribir un libro surgió en su mente, un testimonio sobre su propia historia de lucha y redención. Esa será mi voz, reflexionó, mi forma de ayudar a otros evitando que sean víctimas de circunstancias que pueden ser superadas. El propósito vibraba en su interior como una llamada que no podía ignorar. Así, con un nuevo objetivo entre manos, Clara enfrentó de nuevo a Miguel. Necesito tiempo para pensar, le dijo. La decisión de involucrarse en su propio renacer era más importante que lo que ellos habían sido. Mientras él se alejaba, Clara sintió que una puerta se cerraba, pero a la vez se abría una ventana hacia un futuro inesperado. Con el paso de los días, comenzaría a escribir, a desafiar no solo su pasado, sino también a crear el legado que deseaba dejar. Sin embargo, una pregunta persistía, ¿qué pasaría si su voz se alzaba y el mundo se rebelaba en su contra? Esa duda la mantendría despierta mientras se adentraba en territorios desconocidos, dejando que las páginas en blanco se llenaran de su verdad. ¿Sería capaz de afrontar todo lo que vendría en este nuevo capítulo de su vida? Clara se sumergió en la escritura casi tan profundamente como había estado sumergida en sus pensamientos. Las primeras líneas de su libro eran como puntas de lanza lanzadas hacia su propio corazón, traspasando y registrando cada herida. Cada palabra le ofrecía una tabla de salvación, cada página, una última voluntad de enterrar el dolor y resurgir en una nueva forma. Sin embargo, a medida que avanzaba, el proceso no era lineal. Había momentos de luz y de profunda oscuridad, como las corrientes subterráneas que llevaban agua, a veces calmadas, a veces tempestivas. Era el tercer día de escritura cuando decidió hacer una pausa. Había alcanzado un punto crítico, habló sobre su traición y el dolor que la había llevado a ser quien era. Más que un ejercicio de catarsis,
Sentía que aquellas páginas podían ser el manifiesto de su nueva identidad. Pero en esos momentos de creación, la sombra de la duda siempre acechaba. ¿A quién le importa realmente mi historia?, se preguntó. Era un mantra inquietante que resonaba en su mente a medida que se enfrascaba en la historia de su vida. Clara entendía que enfrentarse a su propio pasado significaba también enfrentarse a Miguel. Había tomado la decisión de alejarse de él, pero lo que hizo que la voz de la inseguridad se alzara en su mente fue el temor de que tal vez su historia no resonara. Aún así, un murmullo más profundo en su interior le decía que debería arriesgarse. Se paró y miró por la ventana, observando a sus estudiantes jugar en el patio de la escuela. En sus rostros veía la inocencia y la fuerza vital que a menudo había perdido de vista en su propia vida. Necesitaba hacer esto no solo por ella, sino también por ellos. Un faro en medio de la tempestad. Ese mismo día, se presentó en la clase con un tema diferente, el poder de las narrativas personales. Comenzó la lección compartiendo un relato anónimo que había encontrado en un libro de autoayuda, una historia sobre redención a través de la escritura. La atención de los estudiantes estaba centrada en ella, y Clara, sintiendo el eco de su inspiración, usó esa oportunidad no solo para enseñar, sino para testimoniar su propia experiencia. Con cada palabra, la calidez que había sentido inicialmente regresaba, dándole un propósito renovado. Una lista de preguntas se formaba en su mente: ¿por qué es importante contar nuestra historia? ¿Qué podemos aprender de nuestras experiencias? Clara comprendió que su tarea no era solo informar, sino invitar a sus estudiantes a reflexionar sobre sus propias trayectorias, su propio dolor y su propia identidad. El aula se convirtió en un espacio de exploración y cuestionamiento. Ese cambio era liberador. Al final de la clase, Clara estaba agotada pero emocionada. Había notado un cambio en sus estudiantes, las preguntas que habían surgido generaron un diálogo vibrante sobre sus propias luchas. Comenzaron a escribir sus historias en un diario, un ejercicio que no solo promovía la escritura, sino que les permitía explorar su interior. En ese momento, sintió que estaba cultivando algo valioso en ellos, una idea de resiliencia que podía florecer incluso en los terrenos más áridos. Sin embargo, al regresar a casa, la sombra de Miguel volvió a aparecer, esta vez con un giro más intenso. Un mensaje de él la sorprendió: estoy aquí para lo que necesites. La incertidumbre se instaló en ella, y la lápida que había colocado sobre su historia de amor comenzó a desmoronarse. Clara sintió esa mezcla de gatear hacia atrás en su historia, y una parte de ella anhelaba la complejidad del amor, mientras que otra parte sabía que debía mantenerse firme. Mientras se sentaba a escribir nuevamente, su mente se debatía entre el futuro y el pasado. Su libro, su testimonio, sus estudiantes, el eco de su voz se enfrentaba a la realidad de su vida personal. ¿Sería suficiente simplemente escribir su verdad? El desafío de enfrentar a Miguel, de confrontar lo que habían sido y decidir lo que serían, lo aguardaba. Cada palabra que escribía parecía resonar más fuerte que la anterior, y en esa lucha interna, Clara entendía que el verdadero poder de su transformación radicaba en la capacidad de elegir. Con cada página, Clara se estaba acercando no solo a su historia, sino a una versión más fuerte de sí misma. ¿Sería capaz de enfrentarse a su pasado y, a la vez, abrirse a un futuro incierto con Miguel? La bruma de la confusión envolvía su mente mientras escribía, y una pregunta atormentadora surgía: ¿podría su amor ser realmente transformador o solo una repetición de lo que ya había sufrido? Clara se sintió atrapada en la encrucijada de su vida. Las palabras que lagrimeaban en su mente parecían fluir como un río caudaloso, llevándola hacia un destino incierto. Mientras escribía, la historia que había empezado a plasmar en su libro era solo el espejo de su conflicto interno, un reflejo de su propio poder y vulnerabilidad. En esos momentos críticos, su capacidad de elegir se volvía más palpable, exigía que decidiera con valentía. El mensaje de Miguel había abierto una herida antigua, una que creía cerrada. La duda se convertía en un eco en su mente. ¿Estaba lista para enfrentar la verdad de su amor y la traición que había marcado su vida? Mientras el sol se ponía, Clara sintió que cada rayo de luz iluminaba las sombras de su pasado, y con cada respiración, su determinación se reafirmaba.
Se sentó de nuevo frente a la página en blanco, sintiendo la necesidad de plasmar su voz en un testimonio de fortaleza. 10 días de escritura la llevaron a un punto culminante, un pasaje que hablaría sobre el dolor de la traición, de la pérdida y la aceptación. Era un ciclo que debía romper. Sabía que había enfrentado su pasado al hablar con sus estudiantes, guiándolos hacia la verdad de sus propias historias. Sin embargo, ahora debía aplicar esa misma valentía en su vida personal, al reconocer que Miguel no solo había quebrado su confianza, sino que también había moldeado su identidad. Cuando pensó en enviarle una respuesta por medio de un mensaje, sus dedos temblaron. Las palabras del mensaje de Miguel eran como un hilo entrelazado en el tejido de sus recuerdos, entre los buenos y malos momentos. Clara, estoy aquí para lo que necesites. Con cada letra que escribía en su mente, la balanza de emociones se balanceaba entre el perdón y la ira. Había cultivado en sí misma la semilla de la resiliencia, pero perdonar a Miguel significaba abrir una puerta que creía sellada. Decidió que no podía postergar más su respuesta. Su autocuidado dependía del reconocimiento del daño ocasionado, pero también de su disposición para decidir hacia dónde quería ir. En ese proceso de escritura, Clara entendió que el desafío no solo radicaba en el perdón hacia Miguel, sino en el perdón hacia sí misma. Había permitido que sus miedos definieran su realidad. Más tarde esa noche, mientras escribía la respuesta, su mente imaginó a sus estudiantes, esos jóvenes con historias aún por contar. Se preguntó si ellos alguna vez se encontrarían en una situación similar. ¿Tendrían la sólida capacidad de decidir por ellos mismos sin estar atados al pasado? Esa idea la empoderó, y en ese momento se dio cuenta de que su historia podría ser un faro de esperanza, tanto para ellos como para ella misma. La historia de Clara no solo era su lucha, era una invitación a reconocer las cicatrices e, incluso, a encontrarse con sus propias versiones de amor y traición. Finalmente, pulsó el botón enviar. Y con esa acción, no solo se comunicaba con Miguel, también se comprometía con su nueva narrativa. Clara supo en el fondo de su ser que el camino hacia adelante podía incluir a Miguel, pero debía estar cimentado en su verdad. A la mañana siguiente, la campana de su teléfono la despertó, la respuesta de Miguel llegó. Con el corazón acelerado, Clara se preguntó cuál sería la profundidad de sus palabras. En ese instante, el futuro que había imaginado guardaba un nuevo desafío. ¿Sería capaz de enfrentar de nuevo las huellas de su historia, o algunas heridas deberían permanecer abiertas en lugar de cerrarse? La incertidumbre comenzaba a calar en ella una vez más, mientras sus ojos se fijaban en el mensaje que podría cambiarlo todo. Clara sintió que el tiempo se detenía al abrir el mensaje. Las palabras de Miguel eran un crisol de emociones en forma de texto, dispuesto a forjar sus próximos pasos. Sus ojos danzaban sobre la pantalla, cada palabra un eco de su pasado. Clara, he estado pensando mucho, sé que he cometido errores, pero quiero hablar contigo. Hay tanto que no he podido decirte. La falta de definiciones claras en esas líneas la inundó de ansiedad. Quería respuestas. Necesitaba entender su intención, su sinceridad. Pero más allá de la perturbación, había una semilla de curiosidad brotando en ella. ¿Qué estaba dispuesto a revelar? Tomó un profundo aliento, hubo un momento, una pausa, donde su mente divagó. En ella, se vislumbraba un futuro donde pudiera enfrentarse a Miguel no como una víctima, sino como una mujer empoderada, dispuesta a reclamar su historia. Esa forma de pensar la transportó, por un instante, a un espacio donde su dolor se convertía en herramienta y su vulnerabilidad en fortaleza. Clara se desperezó, el nuevo día la instaba a actuar. Sin embargo, el proceso no era inmediato. Su mente se inundaba de recuerdos, y la pregunta central persistía, ¿podía realmente confrontar lo que había sido y lo que era ahora? En el aula, sus estudiantes la esperaban, pero esta vez, la fragilidad de sus emociones la inquietaba. ¿Qué les enseñaría? Su tema de discusión podría ser incluso su propia experiencia. Al entrar en la sala, los rostros expectantes de sus alumnos la anclaron al presente. En un instante, la vida como maestra la llenó de propósito. Se percató de la influencia que tenía en esos jóvenes, de cómo cada palabra que compartía podía ayudarles a enfrentar sus problemas y decidir su futuro.
Y en ese ambiente de aprendizaje, su voz se tornó más fuerte, más clara. Hoy hablemos de la verdad, comenzó, sintiendo que la sinceridad era un acto de liberación personal. Sus estudiantes la escuchaban, sus rostros reflejaban tanto confusión como admiración. Clara narró su propia lucha, entrelazando su dolor con lecciones sobre la autenticidad y la valentía. En cada palabra, sentía que se deshacía de las sombras que habían definido su pasado. La clase terminó en un silencio reflexivo. Sus estudiantes, aunque reticentes al principio, comenzaron a compartir sus propias historias. Cada palabra que salía de sus bocas se sentía como un canto a la libertad, una válvula de escape de sus propias ataduras. Cuando la última campana sonó, Clara se sintió como si hubiera dejado caer un peso enorme. Había empezado un proceso de sanación no solo para ella, sino también para quienes la rodeaban. Nadie había utilizado su dolor como un arma, en cambio, lo estaban transformando en conocimientos, en aprendizaje. Al llegar a casa, observa nuevamente el mensaje de Miguel. Reflexionando sobre su propia fuerza, Clara reconoció que no podía dejar que su futuro dependiera de su pasado. Sin embargo, la decisión sobre cómo seguir ante la revelación de Miguel le abrumaba. ¿Podía permitirle un espacio en su vida, o era el momento de cerrar esa puerta definitivamente? Frente a la pantalla, el cursor parpadeaba, como invitándola a dar el siguiente paso. Fue entonces cuando levantó la vista y decidió que no se trataría solo de una respuesta, sería un llamado. Una de las decisiones más grandes de su vida. Con un toque decidido, comenzó a teclear. Cada palabra empezaba a delinear el nuevo capítulo de su existencia. Mientras escribía, una imagen se le presentó, su futuro, una amalgama de oportunidades. Pero lo que no sabía era que esa respuesta no solo definiría su relación con Miguel, sino también el rumbo del nuevo camino que estaba forjando para sí misma. Lo que estaba en juego era más que una simple respuesta, era el preludio a su propia liberación. El mensaje podría ser un puente hacia la reconciliación o un punto final. Clara apretó los dientes, la ansiedad azotaba su cuerpo de forma palpable. ¿Estaba lista para asumir la responsabilidad de lo que venía? Clara cerró los ojos, respirando hondo. La vibrante combinación de nervios y determinación se apoderó de ella. Hacía tiempo que había empezado a reescribir su narrativa y, por primera vez, estaba involucrando también a Miguel en el proceso. Aquello era un paso hacia su empoderamiento, pero también un riesgo que requería de su valentía. Mientras sus dedos danzaban sobre el teclado, las palabras fluyeron como un torrente. Expresó su dolor, pero también su crecimiento personal. No iba a ser una mera víctima en esta historia, era la protagonista. A medida que las frases se elaboraban, encontró una sensación de claridad que la llenaba de energía. La presión del pasado comenzaba a ceder, y, con cada frase, las sombras se disipaban. Se dio cuenta de que su historia podría resonar en muchas otras personas. En ese instante, vio a sus estudiantes, cada uno llevando cargas invisibles. Se prometió a sí misma que sus experiencias se volverían luz para otros, así que cada palabra ganaba peso y significado. Finalizó el mensaje con un apretón de manos en el teclado, sintiendo que era un punto de inflexión. Envió el texto y sintió que una parte de su antiguo yo quedaba atrás. Pero con ese acto de liberación también came la inquietud. Se preguntó si Miguel realmente había cambiado, o si era simplemente el mismo hombre intentando arrastrarla de nuevo a su mundo de inseguridades. Tras enviar el mensaje, Clara comenzó a reorganizar sus horarios. Decidió destinar más tiempo a sus alumnos, profundizando en la enseñanza con la pasión renovada que la abrumaba. Su voz, cargada de autenticidad, comenzó a evolucionar junto con ella, transformando el aula en un espacio donde el aprendizaje se sentía como una ruta hacia la sanación. Devotó su entusiasmo a desarrollar nuevos métodos de enseñanza para involucrar a sus estudiantes. Planeó actividades que fomentaran la autoexpresión y la autoestima. Clara se sentía revitalizada, como si cada clase diera forma a un nuevo propósito, el de ser un faro para aquellos que pasaban por situaciones difíciles. Era una misión de entrega y autenticidad, y ahora, Clara deseaba construir ese camino con más firmeza. Sin embargo, el eco de su mensaje también resonaba.
La espera a la respuesta de Miguel se volvió una sombra que la acompañaba. Su mente se cuestionaba constantemente, ¿realmente sería capaz de enfrentar lo que viniera? La ansiedad era un eco recurrente que se intensificaba con cada minuto que pasaba sin noticias. Un día, el sol brillaba con firmeza cuando ocurrió algo inesperado. En su aula, uno de sus estudiantes, Andrés, quien había sido bastante reservado, decidió levantar la mano. Algo en su voz, quebrada pero decidida, resonó profundamente en Clara. Maestra, comenzó, sus palabras me han dado fuerza. He tenido problemas en casa, pero quiero compartir algo. Ese momento marcó un antes y un después. Mientras Andrés hablaba, Clara sintió que la conexión que había cultivado en su aula se transformaba. Sus propias luchas se entrelazaban con las de él, creando un tejido de resiliencia. Sus ojos se hicieron vidriosos, y en ese instante de vulnerabilidad, se sintió verdaderamente viva, no solo como maestra, sino como una guía. Andrés terminó su historia con una mezcla de miedo y alivio, y el silencio que siguió fue conmovido. Clara supo que acaba de dar un paso hacia un nuevo propósito, pero la realidad de Miguel aún se cernía sobre su futuro. El timbre sonó, interrumpiendo la atmósfera emocional en el aula. Clara sonrió a sus estudiantes, agradecida por el intercambio de valentía. Sin embargo, al dar la vuelta para recoger sus cosas, su teléfono vibró. Una notificación. El corazón le dio un vuelco. ¿Sería de Miguel? Mientras se giraba lentamente, la mezcla de ansiedad y expectativa crecía en su interior. El contenido de ese mensaje podría ser la chispa que encendiera su futuro o la chispa que solo avivara viejas llamas. ¿Estaba realmente preparada para lo que iba a recibir? El sonido vibrante de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Clara se detuvo brevemente, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de ella. Con cada segundo, la notificación se convertía en una mezcla explosiva de expectativas y temores. Finalmente, se obligó a sí misma a comprobar el mensaje. Con cada pulsación de su pulso, su corazón discutía si debía abrirlo o ignorarlo por un momento más. Al final, su curiosidad superó a su temor, abrió la notificación. Era de Miguel. No pudo evitar leer cada palabra con una intensidad desesperada, buscando respuestas que parecían escurrirse entre sus dedos. Su mensaje era una disculpa, un reconocimiento orientado a la reconciliación, pero también una súplica que le provocó escalofríos. Clara sintió que las viejas inseguridades y fragmentos de su pasado comenzaban a golpearse contra el nuevo yo que había comenzado a construir. La rabia que había reprimido durante tanto tiempo empezó a resurgir. Puede que ya no sea la misma de antes, pensó Clara. Había estado trabajando en su autoestima, desafiando sus límites en el aula y construyendo conexiones auténticas. Sin embargo, el roce de su historia anterior la acosaba en este momento de vulnerabilidad. ¿Valdría la pena abrir de nuevo esa puerta, o estaba corriendo riesgo de regresar a la autocompasión y la dependencia emocional que tanto había luchado por dejar atrás? Clara decidió cerrar el teléfono y tomar un respiro profundo. Regresó su enfoque al aula. Observó a sus estudiantes, quienes todavía estaban reunidos discutiendo el relato conmovedor de Andrés. Allí, en su entorno, revelaba su verdadero propósito, empoderar a estos jóvenes para que abrazaran sus historias y superaran sus miedos. Esa conexión era un hilo que aún la unía a su ser más auténtico. Tomó nota mental de los recursos que había estado creando y decidió que no iba a dejar que el eco de su exmarido interrumpiera su nueva dirección. Se sentó a pensar en cómo sería su próxima clase. Un nuevo tema surgió en su mente, la superación de las adversidades a través del arte. Ya había encontrado un recorrido en su propia vida, por lo que consideró enseñarles a transformar sus heridas en creatividad. La idea la llenó de un renovado entusiasmo. Planificó un taller donde los estudiantes podrían ilustrar eventos significativos de sus vidas a través del dibujo o la escritura. Clara se sintió repleta de propósito cuando comenzó a organizar la estructura del proyecto, visualizando la manera en que sus alumnos podrían compartir sus historias en un espacio seguro. Las historias de dolor se transformarían en piezas de arte, cada una con el potencial de sanar y liberar. Sin embargo, el mensaje de Miguel seguía flotando en su mente y,
a pesar de su determinación, sus pensamientos comenzaban a divagar hacia la pregunta que tanto temía: ¿podía realmente cerrar esa puerta por completo? El día del taller llegó. El aula fue transformada en un refugio creativo. Clara observó a sus estudiantes sumergirse en el proceso, algunos luchando con sus emociones, otros dejando fluir su imaginación. Cada trazo, cada palabra escrita fue un acto de liberación. Cuando todo terminó, el ambiente se impregnó de una mezcla de lágrimas y sonrisas. Clara sintió que había logrado algo significativo, un pequeño rincón donde las experiencias humanas podían ebullicionar. Nadie parece notar, pero en su interior, la lucha continuaba. Mientras los estudiantes compartían sus obras, el eco de su propio dolor y del mensaje de Miguel regresaba como un susurro, haciéndola cuestionar qué caminos podría tomar su vida a partir de aquí. Clara se dirigió hacia la pizarra para anotar lo aprendido, pero, en ese instante decisivo, sintió que su teléfono vibraba nuevamente en su bolso. En un momento de locura y coraje, decidió que esa sería la vez que abriría el siguiente capítulo de su vida, sin importar lo que pudiera surgir. Se acercó a su bolso, y sintiendo el peso del futuro latir en su pecho, su mano buscó el dispositivo. ¿Qué sorpresa la esperaría esta vez? La incertidumbre la animó a actuar, el siguiente paso estaba esperando a ser dado, y con él vendría un nuevo encuentro con su verdad. Clara sintió la vibración del teléfono como un latido. Era más que una notificación, era un llamado. Aprendió a distinguir esas señales, a reconocer que la vida, por más dolorosa que fuera, siempre ofrecía oportunidades de crecimiento. Se sentó en su escritorio, el corazón acelerado, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía temporalmente. Con un gesto decidido, abrió la conversación. El mensaje era diferente esta vez. Miguel expresaba su deseo de reunirse. Añadía que necesitaba hablar en persona para poder explicarse y, en un momento de vulnerabilidad, reconocía que había estado equivocado sobre muchas cosas. Clara cerró los ojos brevemente, sintiendo cómo las corrientes contradictorias de su pasado y presente chocaban en su interior. He estado trabajando en mí misma para no ser la misma mujer que fui, pensó, recordando todo lo que había construido. Esa perspectiva la empujaba a no caer en viejas trampas emocionales. Se sentía más fuerte, más consciente de su valor. Pero a medida que leía el mensaje, la anciana duda comenzó a resurgir. ¿Acaso el arrepentimiento de Miguel tenía el potencial de invalidar su proceso de sanación? Decidió no responder de inmediato. En cambio, se dirigió a sus compañeros, buscando apoyo y orientación. Las conversaciones de ese día giraron en torno al robo de identidad personal que tantos experimentaban en sus vidas, un tema que resonaba con su propia lucha. Estaba abierta a las sugerencias de su círculo, reconociendo que compartir su experiencia era parte del proceso. Este es un viaje, pensó, no un destino. Mientras hablaban, Clara se dio cuenta de que también podía utilizar este momento como un aprendizaje. Comenzó a articular sus pensamientos sobre confrontar el pasado. ¿Qué significaría realmente poner fin a aquello que le había hecho daño? En medio de su reflexión, sintió un destello de inspiración. Decidió implementar un ejercicio en su próxima clase sobre vulnerabilidad y desafíos. Quería que sus alumnos se cuestionaran a sí mismos, cómo podían lidiar con sus propios arrepentimientos y dar un paso hacia el perdón, ya sea a otros o a sí mismos. De repente, la experiencia de Miguel podría canalizarse para crear un espacio enriquecedor donde sus jóvenes aprendieran a expresar sus propias luchas con sinceridad. Los días pasaron, y Clara se dedicó a preparar ese encuentro. Con cada nueva actividad, se sentía más segura de que el camino que elegía la llevaba a un enfoque más claro, no se trataba de olvidar, sino de comprender. Al ser honesta sobre su vulnerabilidad, no solo ayudaba a sus alumnos, sino que también se fortalecía a sí misma. El día del taller llegó, y Clara observó a sus estudiantes mientras compartían sus reflexiones. Cada historia la acercaba más a su propia realidad. Con versiones adaptadas de sus propias experiencias, los jóvenes empezaron a descubrir sus capacidades de resiliencia. La conexión era palpable y llena de sinceridad. Sin embargo, el eco de Miguel seguía presente en su mente. Esa noche, mientras reflexionaba sobre los aprendizajes del día,
no pudo evitar pensar que, al final, también era un acto de valentía abrirse a las posibilidades que el pasado traía consigo. Le parecía que podía enfrentar cualquier camino, así como podría enfrentar a Miguel si decidía hacerlo. En un momento de claridad, Clara sintió que había llegado el momento de tomar una decisión crucial. ¿Abriría la puerta a una conversación que podía ofrecer un cierre definitivo a una historia que había estado marcada por la inseguridad? La pregunta se repitió en su mente como un mantra inquietante. Tenía las herramientas necesarias para confrontar su pasado, y lo más importante, la voluntad para hacerlo. A medida que el sol se ocultaba, Clara se encontró debatiéndose entre el miedo y la curiosidad. En su mente, el futuro parecía lleno de posibilidades, pero había que tomar el riesgo de sostener su verdad. En su interior, la urgencia aumentaba. La verdadera transformación requeriría confrontar su historia anterior. ¿O tal vez era el momento de dejarla atrás por completo? Con su teléfono en la mano, Clara miró la pantalla una vez más. Su corazón palpita fuertemente, preparándose para dar el siguiente paso hacia la verdad. Estaba lista para avanzar, pero el destino iba a ponerla a prueba de maneras que nunca habría imaginado. ¿Qué pasaría si, al fin, decidía acudir a la cita? Clara respiró hondo, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones mientras se preparaba para enfrentarse a una de las decisiones más difíciles de su vida. La luz del atardecer filtraba a través de las cortinas, arrojando sombras sobre su escritorio, creando un ambiente propicio para el pensamiento profundo. Cada centella de luz parecía recordarle los verdes brotes de crecimiento que había cultivado en su interior a lo largo de estos meses. Sin embargo, mientras la emoción del taller aún resonaba en su mente, el mensaje de Miguel se cernía sobre ella como una sombra. La sensación de empoderamiento que había ganado a través de su trabajo estaba ahora mezclada con la vulnerabilidad que acompañaba cualquier conversación sobre el pasado. ¿Realmente estaba lista para confrontar lo que un día la hirió tan profundamente? Clara decidió que debía encontrar un balance. Si podía guiar a sus alumnos en su proceso de transformación, quizás también podría aplicar esos mismos principios a su propia vida. Comenzó a escribir en un cuaderno, reflexionando sobre su historia. Lápiz en mano, articuló sus pensamientos. ¿Qué significaba para ella el perdón? ¿Era un regalo que otorgaba a otros, o una forma de liberarse de las cadenas que la habían mantenido atada a la ira y la tristeza? A medida que se adentraba en esta exploración, se dio cuenta de que el perdón no era sinónimo de olvido, sino una elección consciente para dejar de lado la carga emocional. Comprendió que solo confrontando a Miguel podría solventar su turbulenta relación con el pasado. Esa noche, tras la escritura, Clara se sumergió en sus pensamientos, contemplando cómo podía enfocar la reunión con Miguel. Había que construir un espacio donde ambos pudieran hablar con honestidad y sin juicios, donde ella pudiese exponer su verdad pero también escucharla de él. La idea de un diálogo sincero la inquietaba, pero al mismo tiempo la llenaba de esperanza. Al despertar, las horas se convirtieron en un torbellino de emociones. Se preparó para la cita, eligiendo cuidadosamente su atuendo. Quería sentirse empoderada. Al observarse en el espejo, se dio cuenta de que cada detalle era importante, no solo sobre cómo lucía, sino como representación de lo que había alcanzado. No era la mujer que había sido al lado de Miguel, había crecido, se había reconstruido. Clara llegó al café en el que habían pactado juntarse. Desde el momento en que cruzó la puerta, sintió el peso de la situación. La inminente aparición de Miguel ante ella provocó una mezcla de nerviosismo y determinación. ¿Acaso su crecimiento personal estaba a punto de ser desafiado? Sin embargo, no iba a permitir que las inseguridades del pasado interfirieran en su nuevo camino. Cuando Miguel llegó, sus ojos se encontraron. Aquella mirada la transportó a un tiempo de confusión y dolor, pero ahora, Clara sentía que tenía las riendas de su vida. Cada paso de la conversación que estaba a punto de mantener, la preparaba para la posibilidad de un nuevo desenlace. Podía ser un momento de reconciliación y entendimiento, o concretar lo que ya había decidido que no quería tolerar más. Mientras tomaron asiento, él comenzó a hablar, su voz temblaba, revelando una vulnerabilidad que ella no había anticipado. Clara escuchó atentamente, sus pensamientos se agolpaban en su cabeza, evaluando cada palabra que se decía.
Pero en su interior, una resolución firme comenzaba a formarse, era el momento de su verdad. No estoy aquí para revivir nuestro pasado, pensó, sintiendo que su voz interna resonaba cada vez más fuerte. Era el instante de asumir el control, el momento de ser proactiva en la narración de su historia. La conversación tomaba un rumbo incierto, y Clara no podía prever cómo terminaría. La pregunta que tenía en mente se repitió en su corazón: ¿podía realmente liberarse de las cadenas que un día la habían atado a la tristeza y a la decepción? La respuesta aún estaba en el aire, como un ecosistema de emociones esperando a ser desatado en la interacción de ambos. Mientras cada palabra fluía, Clara sabía que estaba en el umbral de un viaje transformador que alteraría su vida de formas que no podía imaginar. Pero lo más importante era que se sentía lista. ¿Sería esta conversación la clave para cerrar un capítulo doloroso o abrir puertas a nuevas perspectivas sobre sí misma y el amor? Clara se sentó frente a Miguel, el aroma del café envolviendo la escena, pero su mente estaba en otro lugar, anclada en la convicción de su propia transformación. La mirada de él, que alguna vez la había llenado de amor, ahora era el espejo de sus decisiones pasadas. Ella había recorrido un camino de dolor y evolución, y estaba decidida a usar esa experiencia como armadura frente a cualquier ataque emocional que pudiera surgir. Miguel comenzó a hablar, pero Clara lo interrumpió suavemente. Quería establecer el tono de la conversación desde el principio. Quiero que sepas lo que he estado viviendo, dijo, su voz firme pero calmada. He descubierto la importancia de ser fiel a mí misma, y eso incluye dejar atrás el dolor que me causaste. Cada palabra resonaba como un eco de fuerza y crecimiento. La vulnerabilidad estaba presente, pero en lugar de convertirse en una carga, se transformó en una herramienta de empoderamiento. Clara compartió su experiencia en el aula, lo que había aprendido sobre la resiliencia y el poder de reconstruir la narrativa personal. Necesitaba romper las cadenas que me mantenían paralizada en el pasado, y eso significa también enfrentar mi dolor y encontrar respuestas, incluso si eso significa no volver a estar contigo, explicó. Su corazón latía con fuerza, pero también con claridad. Estaba lista para ofrecer y recibir respuestas, no como un acto de resignación, sino como un paso hacia la liberación. Miguel asintió, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y respeto. La sinceridad que Clara mostraba era palpable, era una mujer que había tomado control de su narración. Cada enseñanza que había compartido con sus estudiantes también la había empoderado a sí misma. La decisión de no perpetuar el ciclo de sufrimiento que había vivido significaba abrir la puerta hacia un futuro más brillante. Ambos compartieron sus verdades, pero había algo diferente en el aire. La discusión no era para buscar una reconciliación romántica, sino para encontrar la paz interna. Miguel reconoció los errores que había cometido, y aunque sus palabras carecían de magia, Clara sintió que podía permitirse escucharlo, ya no era la misma mujer que un día lo necesitaba. Cuando Miguel se detuvo, Clara se dio cuenta de que había logrado lo impensable, había convertido el dolor de la traición en una lección sobre el amor propio y la dignidad. No puedo volver a ser la Clara que eras tú, aseguró con convicción. Pero estoy agradecida por lo que fue y por lo que me ha hecho ser. A medida que la conversación fluía, sintió que cada comentario de Miguel era como una ola que chocaba contra un muro sólido. En su interior, ya no temía perderlo, había ganado tanto en el proceso que la idea de seguir adelante se volvía cada vez más clara. Tras aquella conversación, Clara salió del café con una mezcla de vulnerabilidad y liberación. Había enfrentado sus miedos y, al hacerlo, se había reafirmado. Su historia ahora estaba escrita en las páginas de su vida, una narrativa que estaba lista para compartir con el mundo. Con el sol en su rostro y una nueva confianza en su andar, Clara regresó a casa. Decidió que, al igual que había ayudado a sus estudiantes a contar sus historias, también lo haría con la suya. Ese día, al abrir su computadora para seguir escribiendo su libro, sintió que cada palabra se convertía en una parte fundamental de su sanación. La tristeza que había sentido por la traición se transformó en el cimiento de su voz. Se prometió que no permitiría que las experiencias pasadas la definieran, al contrario, serían las herramientas que la empoderarían a seguir adelante. Escribir sobre su verdad sería el testimonio de su resiliencia, una luz para quienes atravesaban tormentas similares.
Los días posteriores vieron cómo las páginas de su libro cobraban vida, mientras sus estudiantes florecían en su propia escritura, motivados por el ejemplo que Clara había proporcionado. Cada sesión en el aula se llenaba de conversaciones sinceras, donde el dolor se transformaba en arte y reflexión. Clara había alcanzado lo que una vez pensó inalcanzable, la paz interior. Se encontraba en el umbral de una nueva vida, donde el futuro era una promesa de crecimiento, autenticidad y amor propio. La Clara que se sentó frente a Miguel no existía más, en su lugar había surgido una mujer fuerte y decidida a abrazar su historia. Así, mientras el sol se pondría nuevamente, Clara supo que su viaje estaba lejos de acabar, más bien, había comenzado un nuevo capítulo en el que cada página estaría impregnada de verdad, de firmeza y de un propósito claro, inspirar a otros a liberarse de sus cadenas y a tomar el control de su propia narrativa. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a este contenido a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos leerlo. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.